postulante, el señor Ramón Horacio González Pérez. Muy buenos días al señor Ramón Horacio González Pérez. Hemos establecido un protocolo en el que se le conceden 5 minutos de presentación libre para que usted presente al Consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que usted entienda pertinente para la evaluación que vamos a realizar. Concluida esta parte, los miembros del Consejo le haremos preguntas en un espacio de tiempo que no excederán los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de las suertes. Excelentísima señora Vicepresidenta de la República y Presidenta en funciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Excelentísimo señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial. Honorables magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo soy Ramón Horacio González Pérez. He aceptado y quiero agradecer al Instituto Duartiano y al Centro de Pensamiento y Acción del Proyecto Nacional Pronación por haberme instado y propuesto para postularme a juez del Tribunal Constitucional por entender, a su entender, que soy un candidato idóneo y con experiencia judicial para defender el orden constitucional. Mis estudios primarios los realicé en mi ciudad natal, San Pedro de Macorís, en la Escuela Episcopal San Esteban y en el Ingenio Consuelo en la Escuela Particular Evelyn. Mis estudios secundarios los realicé en San Salvador, República del Salvador, donde mi padre desempeñaba funciones diplomáticas. De allí pasé a los Estados Unidos de América y en el George Washington High School en New York me gradué de bachiller. Regresé al país y estudié en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En Europa estudié en la Universidad degli Studi di Roma y en la Universidad Castilla-La Mancha en Toledo, España. En Roma tuve el privilegio de contar con profesores altamente calificados, como lo fue Aldo Moro, varias veces primer ministro de Italia, asesinado vilmente por las Brigadas Rojas, y el presidente Sandro Pertini no quiso negociar con las Brigadas Rojas y fue tirado en el centro de Roma, en el baúl de un carro. A la sazón, cuando yo estudiaba en Roma, Aldo Moro era el ministro de Relaciones Exteriores y me brindó la excelente oportunidad de hacer mi pasantía diplomática en el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. También tuve como profesor al excelentísimo señor embajador Adolfo Maresca, autor de numerosas obras sobre derecho diplomático y procedimiento protocolar internacional. También tuve el privilegio de dictar una conferencia en el Instituto Jurídico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Roma, con el título El Diritto Internazionale Privato nell'America Latina. En español, el Derecho Internacional Privado en la América Latina. Igualmente, un grupo de profesionales de las ciencias políticas, politólogos, y yo hicimos un trabajo sobre i problemi giuridici internazionali del dirottamento e sabotaggio di aeromobili. Esto es sobre la piratería aérea. En aquella época, casi cada 5 días se secuestraba un avión. Yo tuve una experiencia personal en un vuelo de Roma a París que llevaba una bomba. También hice una pasantía en el Instituto de las Naciones Unidas para la prevención del delincuente en San José, Costa Rica. Igualmente, estudié en la Academia de Derecho Internacional de La Haya y en el Instituto Internacional de Droit de l'Homme en Estrasburgo, Francia. He escrito varias obras sobre derecho, la nacionalidad, un régimen sobre el régimen de la nacionalidad dominicana, el Estado como primera persona de derecho internacional, igualmente el juez ideal y los incidentes en materia penal. Quiero señalar también que inicié mi carrera
en 1978 en el Juzgado de Paz y por estricto escalafón fui ocupando posiciones en el tren judicial hasta ser juez presidente de la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. También trabajé para el Servicio Exterior de los Estados Unidos, en la Embajada de los Estados Unidos en el país, con la debida autorización del excelentísimo señor presidente de la República de aquel entonces. La Suprema Corte de Justicia del Estado de Nueva York, en 1991, tanto a mi esposa como a mí, nos otorgó una licencia para ejercer la profesión de abogado como consultores jurídicos en los Estados Unidos. Fui nominado por el Consejo del Poder Judicial, por la Suprema Corte de Justicia y por el gobierno dominicano para juez de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, Reino de los Países Bajos. Nominación que me vi precisado por razones familiares y personales a declinarla. Soy miembro de la Comisión de Ética del Poder Judicial. He sido reelegido en esa posición y también recibí el Premio Iberoamericano al Mérito Judicial, otorgado por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial en su reunión de Madrid en el 2021. Solo 2 dominicanos hemos recibido esa distinción y los 2 dominicanos nos encontramos en este salón. Ahora estoy dispuesto a contestarles cualquier pregunta que se refiera a mi vida personal, a mi vida familiar y a mi vida profesional. Muy bien, pasamos entonces a las preguntas. Le cedemos la palabra al señor Ricardo de los Santos. Honorable consejero, adelante. Muchas gracias, honorable vicepresidenta. Magistrado Pérez. González Pérez. ¿Cuáles son los tipos de omisión constitucional sujetas al control por el Tribunal Constitucional y cómo se armoniza esa facultad con el principio de separación de poderes? En nuestra Constitución tenemos la separación de los 3 poderes del Estado: el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Esos poderes son independientes en el ejercicio de sus funciones y solamente tienen las funciones que le establece la Constitución de la República. El Tribunal Constitucional es un órgano extrapoder, como lo dicen comúnmente, es un órgano autónomo del Estado que está facultado para conocer sobre la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la defensa de los derechos fundamentales de las personas humanas. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, magistrado. ¿Alguna otra pregunta? El diputado Víctor Fadula, adelante. Muchas gracias, honorable vicepresidenta. Muy buenos días, magistrado Ramón Horacio. ¿A qué se debe desde su perspectiva de juez de muchos años que, teniendo un Código Procesal Penal garantista que entró en vigor en el 2004, todavía, 20 años después, prevalecen comportamientos inquisitorios de muchos operadores del sistema judicial penal? ¿Considera usted que el artículo 148 del Código Procesal Penal, que establece el plazo de 4 años máximo para el proceso, es inconstitucional? Gracias. Bien, vamos a empezar por la última parte del artículo 148. Yo estimo que ese artículo es inconstitucional. La Suprema Corte de Justicia y el mismo Tribunal Constitucional se han pronunciado estableciendo que no debe hacerse un cálculo meramente matemático sobre el proceso máximo la duración máxima del proceso penal, que ahora mismo es de 4 años. Yo ya he dicho en este mismo consejo, en una oportunidad, y les pongo un ejemplo: mataron a papá, al papá de cualquiera de nosotros, y vienen, reenvío van, reenvío vienen, y esto y lo otro, y luego viene un tribunal
y dice, extinguida la acción penal, como si no se hubiese conocido ningún crimen, y entonces el crimen de papá, la muerte de papá, no va a tener consecuencias jurídicas, no va a ser sancionada. Eso hay que revisarlo y el mismo Tribunal Constitucional debe abocarse a eso, a ese plazo máximo, que es el plazo máximo común de 4 años, porque si se trata de un caso complejo ya es un poquito más largo. Sí, ciertamente, hay algunas decisiones que son hasta cierto punto arbitrarias. El juez no puede tener miedo de tomar una decisión justa. Siempre he sostenido que el juez debe hacer justicia aunque se desplome el firmamento. Un juez no debe tener miedo de tomar una decisión justa. El juez está para hacer justicia. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Agradecemos su participación al señor Ramón Horacio González Pérez. Muchísimas gracias y que pase feliz resto del día. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.